Al proseguir hoy con nuestro estudio en el libro de Efesios, examinaremos los versículos comprendidos desde la mitad del versículo 6 hasta el versículo 10 del capítulo 1. Efesios 1, 6 al 10. La carta a los Efesios es una epístola clave. Fue escrita inicialmente por el apóstol Pablo a la congregación local de Éfeso y luego, evidentemente, fue pasada a otras congregaciones de la misma zona. Incorpora los aspectos básicos de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Usted recordará que al comenzar nuestros estudios sobre la Iglesia dijimos que hay varias analogías, varios símbolos que identifican a la Iglesia en el Nuevo Testamento. Uno de estos es que la Iglesia es llamada el cuerpo y Cristo es la cabeza, siendo nosotros los miembros individuales que forman el cuerpo. El libro de Efesios se relaciona particularmente con los aspectos básicos de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Ella es básicamente un organismo vivo, más bien que una organización. Desafortunadamente, en el día de hoy, la Iglesia ha llegado a ser una organización antes que un organismo. Y estamos empleando la mayor parte de nuestro tiempo en la Iglesia tratando de compensar con la organización la falta de personas que estén realmente entregadas al Señor Jesucristo y que comprenden cuál es su posición como miembros del cuerpo de Cristo. Muchos creyentes piensan de sí mismos como parte de un comité y no como miembros del cuerpo de Cristo, lamentablemente. Ahora, en línea con el carácter del libro de Efesios, el cual lleva la idea del concepto de la Iglesia como un ente universal, no existe en él ninguna alusión a alguna congregación local. Pablo no se dirige a nadie en especial en Éfeso o en ningún otro lugar en particular, y la razón es que el libro es más grande que cualquier congregación. Es un libro que habla sobre el cuerpo entero de todos los creyentes y consecuentemente Pablo no lo reduce a ningún contenido meramente local. Ya hemos visto que todo el concepto de la Iglesia como el cuerpo de Cristo era un misterio. Y por misterio queremos significar algo que estaba escondido a través de todas las edades y que finalmente fue revelado por Dios. El concepto de la Iglesia como un cuerpo era un misterio. No está en el Antiguo Testamento, nunca fue revelado. Dios lo planeó en la eternidad pasada y no lo reveló hasta después de que Cristo resucitó y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés. Jesús lo predijo en el Evangelio y ese fue el comienzo de la revelación del misterio que en realidad comenzó a ser formado en el día de Pentecostés, cuando comenzó la Iglesia. De modo que Pablo está manifestando entonces el misterio del cuerpo de Cristo. Este es casi un subtítulo para el libro de Efesios, el misterio del cuerpo de Cristo. Naturalmente, si Pablo va a hablar de la Iglesia, querrá comenzar por el principio. Y la Iglesia comenzó realmente en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. Aunque desde el punto de vista práctico tuvo su principio en la tierra en el día de Pentecostés, en la mente de Dios comenzó antes de que los mundos fueran hechos, antes de la fundación del mundo. De manera que, si Pablo va a considerar el cuerpo de Cristo, tendremos que retroceder hasta antes de que el mundo principiara y comenzar donde Dios comenzó. Él empieza esta epístola muy atrás en la eternidad, en la mente de Dios. Y así lo encontramos en el versículo 4 del capítulo 1. Según nos escogió. Eso es, a los que formamos parte de su iglesia. En él antes de la fundación del mundo. Es entonces que el cuerpo de Cristo tuvo su origen, y ya hemos dicho que por nombre,
si por nombre usted estaba en la mente de Dios como un miembro de su iglesia antes de que el mundo comenzara. Apocalipsis dice, su nombre estaba escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Esta sección del capítulo 1, después de los saludos iniciales, comienza con la exposición del cuerpo de Cristo formado en la eternidad pasada hasta el versículo 14, para luego describir el cuerpo de Cristo y cómo éste actúa en el contexto del tiempo. De modo que primeramente empieza en la eternidad y luego se mueve hacia los varios aspectos de la iglesia y su existencia en el mundo. Toda esta declaración, desde el versículo 3 hasta el versículo 14, es en realidad una sola frase, pero que consta de 3 partes diferentes. Todo se relaciona a un tema básico, el cuerpo de Cristo formado en la eternidad. Los versículos 4 al 6 presentan el aspecto pasado, cuando Dios formó la iglesia en la eternidad. Los versículos 6 al 10 muestran el aspecto presente de Dios formando la iglesia. En tercer lugar, los versículos 11 al 14 enseñan el aspecto futuro de Dios formando la iglesia en la eternidad. En otras palabras, el aspecto pasado de la formación de la iglesia por Dios está basado en la elección. En la segunda sección, el aspecto presente de la formación del cuerpo de Cristo está basado en la redención. Él nos eligió y entonces tuvo que redimirnos. El futuro, planeado por Dios para el cuerpo de Cristo en tercer lugar, está basado en la palabra clave, herencia. Eso es lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, una herencia incorruptible. Ahora bien, todos los aspectos de la iglesia, pasado, presente y futuro, fueron planeados en la eternidad con todos sus detalles. En el estudio anterior hemos considerado el primer aspecto, el aspecto pasado, la formación eternal hecha por Dios del cuerpo de Cristo que tuvo lugar en el pasado mirando hacia la elección. Hemos visto cómo Dios, por su propia soberana elección y aparte de la voluntad del hombre, aparte de toda otra influencia extraña, por su propio amor soberano, eligió el cuerpo de Cristo antes del comienzo del mundo, haciéndolo por nombre individualmente. Hemos visto, en primer lugar, que el método que usó fue la elección. En segundo lugar, el objeto, nosotros, los creyentes. En tercer lugar, el tiempo en que lo hizo fue la eternidad. En cuarto lugar, el objeto del propósito, la santificación. En quinto lugar, el motivo, su amor. En sexto lugar, el resultado, fuimos hechos sus hijos. Y en séptimo y último lugar, la meta de todo esto fue la gloria de Dios. Comenzando con el versículo 6. Ya hemos visto todos los detalles de cómo Dios eligió a la iglesia. Hemos cubierto básicamente en su aspecto pasado todos los detalles de cómo y por qué Dios planeó el cuerpo de Cristo en una forma bastante resumida. Hoy llegamos a la segunda sección de ese cántico de alabanza. Llegamos al aspecto presente de la formación de la iglesia por Dios. Aquí no se refiere a cómo Dios lo hizo en la eternidad, sino a cómo Él lo hizo que pasara en el tiempo. La planeó por medio de la elección, la trajo a la luz por la redención, y eso lo encontramos en los versículos 6 al 10. Como ya lo hemos dicho anteriormente, la clave se encuentra en una palabra. Hay solamente un camino por el cual un elegido puede entrar dentro del cuerpo de Cristo, y es por medio de la redención. Vayamos al versículo 6, en la mitad. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es una referencia a Cristo. En quien tenemos redención. Allí está la palabra clave. Elegidos desde antes de la fundación del mundo,
La elección es confirmada cuando un individuo es redimido en el tiempo, elegido en la eternidad, redimido en el tiempo. El Padre planeó nuestra redención y el Hijo la proveyó. Esa es la forma por la que somos aceptados por Dios dentro de su iglesia, en las bases de nuestra redención. El designio de Dios fue, entonces, que los elegidos entraran a formar parte del cuerpo de Cristo por el método de la redención. Es verdad que en un sentido estábamos en Cristo aún antes de que el mundo comenzara, pero desde el punto de vista práctico fue al ser redimidos que comenzamos a experimentar la verdadera salvación que Dios había planeado en la eternidad pasada. Ahora quisiera hablar un poquito sobre la palabra redención, porque quisiera que usted la comprendiera bien. Es un término absolutamente crítico. Si no comprendemos lo que significa el ser redimido, si no comprendemos la redención en sí, entonces podemos perder de vista la clave de nuestra entrada en el cuerpo de Cristo. Antes que nada, quisiera hacer una definición. Y aquí está lo que la redención significa. La redención es un acto de Dios por medio del cual Él paga. Preste atención a esto. Él paga como rescate el precio del pecado del ser humano, el cual, para comenzar, ultrajó su santidad. Lo repetiré otra vez. La redención es un acto de Dios por medio del cual Él paga como rescate el precio del pecado del ser humano, el cual, para comenzar, ultrajó su santidad. En otras palabras, el hombre es un cautivo y hay un precio de rescate sobre él. Dios lo redimió. Dios pagó el precio de rescate para liberar al hombre de su captor. La redención es simplemente el concepto de comprar a una persona por medio del pago de un rescate. Cuando un niño es raptado, por ejemplo, los raptores llaman a los padres y les dicen que si les entregan una cierta cantidad de dinero, podrán tener su hijo de vuelta. Los padres, si es que la ley no se ve envuelta, posiblemente tendrán que pagar el precio pedido para conseguir la libertad de su hijo. Bueno, eso es esencialmente lo que Dios ha hecho. Eso es lo que significa la redención, es pagar el precio del rescate al captor de las almas de los hombres, y la redención es la respuesta al problema del pecado, porque significa la libertad mediante el pago de un precio. Hay dos palabras en la Biblia que se traducen como redención. La primera es exagorazo y significa comprar en el mercado. Ese término en particular significa comprar algo y llevárselo. En otras palabras, es como si hubiera una mercancía y un hombre llega y paga el precio, haciéndose en consecuencia dueño de la misma. En un sentido, eso es lo que Dios hizo cuando le redimió a usted. Él vino, pagó el precio y le llevó a usted consigo. Pero hay otra palabra para definir lo mismo y el término es muy interesante. Es la palabra lutro. Y la forma del sustantivo es apolutrosis, lo que solamente es otra forma gramatical, pero que suena un poquito diferente, pero que también se refiere a la redención y que es la palabra usada aquí. Esta no lleva la idea de comprar algo en el mercado, sino que da la idea de pagar el precio requerido para libertar a alguien que está en la esclavitud. Da la idea de alguien que es un esclavo o de alguien que está en servidumbre y por el cual usted paga el precio requerido para que sea suelto de su esclavitud. Esto no se asemeja a la compra de una mercancía en el mercado, sino más bien a la liberación de un esclavo. Esta es la palabra usada aquí. El ser humano está bajo servidumbre y Dios viene y dice, los hombres están cautivos. Y si yo los he elegido para que formen parte de mi iglesia y quiero traerlos dentro de ella, tendré que pagar el precio necesario para libertarlos de la esclavitud en la que se encuentran y colocarlos aquí
en el cuerpo de Cristo. El precio tiene que ser pagado. Ahora tenemos que hacer una consideración muy interesante, y es esta. ¿Quién es el captor? ¿A quién le paga Dios el precio? Ese es el asunto clave. Algunos dicen que es Satanás, pero yo no lo creo así. No creo que eso pueda ser definido bíblicamente. No creo que Satanás esté comerciando con Dios y que Dios le pague a Satanás. Le mostraré quién yo creo que es el captor en una forma muy simple, en una serie de versículos. Juan, capítulo 8, versículo 34. Los hombres aquí son llamados esclavos del pecado. En Romanos 6, 17, los hombres son llamados esclavos del pecado otra vez. En Romanos 7, 14, dice que los hombres son vendidos al pecado. En Romanos 8, 21, dice, los hombres están debajo de la esclavitud de la corrupción. Básicamente, lo que tenemos es la constante declaración bíblica de que el hombre es siervo del pecado. Esto se repite una y otra vez. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es interesante ver que en estos dos versos Pablo habla sobre el diablo, pero nunca dice de que el hombre es esclavo del diablo. Ese sería un lugar perfecto para decirlo, porque es exactamente de eso de lo que está hablando, de la esclavitud y del diablo, pero nunca pone a los dos juntos. El hombre no es un esclavo de Satanás. Bíblicamente, en el sentido más puro, es un esclavo del pecado. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 7, es el pecado que está en mí que hace esto. De modo que el rescate que Dios pagó es pagado al pecado para libertar al hombre. El pecado es el captor del hombre. Nosotros somos esclavos del pecado y Dios desea comprarnos de vuelta. Si Él va a colocarnos en el cuerpo de Cristo, si vamos a ser sus siervos, si estamos dispuestos a ser esclavos del Señor Jesucristo, esclavos de Jesús por amor, entonces Dios tendrá que pagar el precio para sacarnos de la esclavitud, de la corrupción y colocarnos bajo una nueva servidumbre con el Señor Jesucristo. Y eso es exactamente lo que Dios ha hecho. En Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18, podemos leer un poquito sobre esto. Es el mismo pensamiento donde Pablo está haciendo contrastar dos clases de esclavitud. Dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Usted era siervo del pecado, ¿no lo dice así? ¿De quién era esclavo? No de un individuo, sino del pecado. En el versículo 18 dice, y libertados del pecado. ¿Cómo fue libertado del pecado? ¿Por medio de qué? Por medio de la redención. El precio fue pagado. Y luego dice, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces prosigue diciendo, ahora, si sois siervos de la justicia, obrad como tales. De modo que el precio del rescate es pagado al pecado, para que el hombre pueda ser libertado de la esclavitud del pecado y llega a ser un siervo del Señor por amor a Él y entrar en el eternal cuerpo de Cristo. Eso es redención. Ahora quisiera mostrarle cada una de las facetas básicas de la redención, de acuerdo a cómo son reveladas en estos pocos versículos. Vamos a ver 5 cosas en total. En primer lugar, el Redentor. En segundo lugar, el redimido.
En tercer lugar, el precio de la redención. En cuarto lugar, el resultado de la redención. Y en quinto lugar, la razón de la redención. En primer lugar, pues, veamos quién es el Redentor. ¿Quién pagó el precio? Versículo 6 en el medio. Con la cual, y está refiriéndose a la palabra gracia, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? Al decir en quién, se está reemplazando la palabra amado, quien es a su vez el Señor Jesucristo. El Redentor es Cristo Jesús. Él es el Redentor, el amado. Pienso que ese es el nombre favorito que los teólogos de la antigüedad usaban para nombrar a Jesús y que es una forma de la palabra agapao, que como usted sabe es el término usado para nombrar el amor y que da la idea del amor divino. Dios el Padre siempre ama al Hijo y es algo interesante pensar de ello desde un punto de vista teológico y también desde un punto de vista divino. ¿Ha pensado usted que una de las actitudes permanentes de Dios es el amor? Es una actitud permanente y constante hacia el Hijo. Y Cristo habita para siempre en el infinito amor de Dios. Él es el amado de Dios. En Marcos 1:11, cuando Jesús fue bautizado, ¿qué le dijo el Padre? Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la relación constante que Dios tiene con el Hijo. Nunca termina, es una relación de amor permanente. En Juan capítulo 17, versículo 24, encontramos un pensamiento hermoso. Jesús está orando y dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. La constante actitud de Dios hacia el Señor Jesucristo es una actitud de completo amor que no termina jamás. Vemos la misma cosa en Mateo 17, versículo 5, donde se encuentra la transfiguración de Jesús. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Nuevamente la misma declaración, el Padre llama al Hijo amado. Luego tenemos dos versículos que pienso que están entre los más hermosos de la Biblia, Colosenses 1, 12 y 13. Son preciosos. La salvación consiste en esto. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cristo es el amado del Padre, y es por medio de Él que somos redimidos y aceptados en el amado. Maravilloso, maravilloso pensamiento, ¿no le parece? Es algo fantástico el ser aceptos en el amado. Allí nos está hablando sobre la confraternidad de la Iglesia. Muchas personas han asumido que eso significa que se es aceptado dentro de la amada confraternidad. No, se refiere a Cristo. Solo hay un lugar de redención y está en Cristo. Sí, en Cristo Jesús. Cuando Dios le redime a usted y se hace cargo de su pecado, cuando le rescata del pecado pagando el precio requerido, el asunto del pecado está terminado. Él paga su rescate, comprándole de vuelta. El pecado ya no es más un problema. Usted es entonces acepto en el amado. Y esa es la clave para Romanos capítulo 12, donde dice que debe presentarse usted mismo a Dios en forma total, con todo lo que usted es, con su cuerpo aceptable. ¿Correcto? El asunto de la aceptación ya ha sido resuelto.
Ustedes aceptan en Cristo por el hecho de la redención, de modo que Cristo es el Redentor y por causa de esa redención somos aceptados por Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos en Cristo. Es el único lugar. Ningún hombre que se encuentre fuera de Cristo puede ser aceptable a Dios jamás. Puede ser que usted piense, ¿y qué pasará con las personas religiosas que hay aquí? ¿No es correcto acaso si usted tiene alguna clase de religión aquí o allá? No. Nadie es aceptable para Dios a menos que se encuentre en el amado. Jesucristo es el Redentor, no hay otro. Cualquier hombre que no se identifique con el amado es inaceptable para Dios. Jesucristo llena todas las calificaciones requeridas para ser el Redentor. El Antiguo Testamento tiene mucho que decir sobre el Redentor. ¿Recuerda la historia que se encuentra en el libro de Ruth acerca del pariente que actuaba como Redentor? ¿Vos? Quien compró de vuelta la tierra de Ruth y realmente terminó casándose con ella. Él tomó el rol del pariente redentor. Cuando alguna persona se encontraba en una situación en la que necesitaba ayuda, un pariente podría venir y redimir su tierra, sus posesiones, y aún, cuando el marido había muerto, desposar a la viuda, si ésta se encontraba en necesidad de ayuda y cuidado. Para eso existían 3 funciones básicas que debían ser llenadas. Número 1, el Redentor tenía que ser un pariente. Tenía que estar relacionado por medio del parentesco. En segundo lugar, tenía que estar posibilitado de pagar el precio. Si usted tiene un pariente que perdió sus posesiones a mano de sus acreedores, si usted quiere comprarlas de vuelta, en primer lugar, debe ser su pariente, y en segundo lugar, tiene que tener el dinero necesario para hacerlo, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, tiene que estar dispuesto a hacerlo. En base a eso, Jesucristo es el Redentor absoluto y perfecto. En primer lugar, Él fue nuestro pariente, ¿no es así? Él se hizo uno de nosotros, fue un hombre entre los hombres, fue el Hijo del Hombre, fue totalmente humano, fue uno de nosotros. De modo que eso lo capacita para tomar el papel de pariente redentor. No solamente eso, en segundo lugar, Él tuvo que pagar el precio y podía pagarlo, ¿verdad? Él tenía todo lo necesario para rescatarnos del pecado por medio del pago del precio de rescate. ¿Y cuál era ese precio? Fue su preciosa sangre. Era la única cosa que podía hacerlo. Ese principio fue expuesto en Levítico y reiterado en el 9º capítulo de Hebreos. Sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Cristo derramó su sangre perfecta y sin pecado en nuestro favor. Él poseía el precio del rescate. La única cosa que resta es, ¿estaba dispuesto a hacerlo? Obviamente que lo estaba. En Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Por supuesto que estaba deseoso. Él soportó la cruz por el gozo que le fue propuesto delante de él. Estaba deseoso de hacerlo. Pedro lo expresa en una forma muy hermosa en 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesús lo hizo voluntariamente. Fue el perfecto pariente redentor. Fue uno de nosotros. Pudo pagar el precio requerido. Estaba deseoso de pagarlo. Un hombre es redimido solamente cuando está en Cristo y por medio de él entra en el cuerpo de Cristo y en la presencia de Dios.
Hay una nota al pie de todo esto que es muy interesante. ¿Sabe lo que le pasa a usted cuando se convierte y está en el amado? Permítame leerle esto, Colosenses 3:12. Hablando a los creyentes, el apóstol Pablo dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios. Eso quiere decir creyentes, santos y amados. ¿Sabe lo que pasa cuando está en el amado? Usted es amado. ¿Le gusta eso? ¿Verdad? Cuando está en Cristo, viene a ser el amado del Padre. Tal vez dirá, Él no me ama en la misma forma en que ama a Cristo. Espere un minuto. Yo no creo que para Dios existan necesariamente diferentes grados de amor. Creo que la Biblia nos dice muy claramente en Romanos 8 que somos herederos con Cristo y no solamente herederos, sino coherederos con Él. Venimos a ser parte del amado. Es algo grandioso realizar que somos parte del amado de Dios. Hay tantas verdades básicas en la palabra de Dios iguales a esta, que si pudiéramos apropiárnoslas y comprender lo que significan, harían estremecer de gozo nuestros espíritus. Romanos 9:25 dice, como también en Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Sabe lo que somos como iglesia del Señor? Somos amados de Dios. Somos amados en el amado, y Dios nos ama. ¡Qué pensamiento glorioso! De modo que el Redentor es el amado Hijo de Dios. Cuando estamos en el amado, somos amados también. La redención llega a nosotros solamente a través de Jesucristo. Él es el único que puede comprarnos de vuelta, porque Él es el único que posee aquello que es demandado para pagar el precio, sangre sin pecado. En segundo lugar, miremos al redimido. El Redentor es Jesucristo, sin duda alguna. El redimido está en el versículo 7, en quien tenemos redención. ¿A quién se refiere el tenemos? Versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquellos que Dios ha designado antes de la fundación del mundo son los receptores de la redención. Nosotros somos los redimidos. En Tito 2:14 leemos esto, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. ¿Se da cuenta? Dios eligió para sí un pueblo propio y entonces lo redimió. Ahora bien, ¿no llega el Evangelio a todo el mundo? Claro que sí. En la Biblia hay dos llamamientos. Está el llamamiento general del Evangelio, el cual puede ser rechazado, y también está el llamamiento efectivo, al cual el creyente electo responde por fe. Ahora, sin entrar en muchos detalles, permítame solamente mostrarle la diferencia. Existe un llamamiento general que se encuentra al final del libro de Apocalipsis. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa es la llamada externa y general que puede ser rechazada por el hombre. ¿No es así? Ahora en Juan 5:40, veamos lo que dice. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. En el capítulo siguiente Jesús dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. De modo que hay un llamamiento externo que el hombre puede rechazar, pero también hay un llamamiento efectivo, el cual es el llamamiento directo que lleva en sí la salvación de los escogidos. Eso encaja en el cuadro, porque el versículo de la Biblia dice, muchos son los llamados, su llamamiento general, pero pocos los escogidos. Permítame mostrarle ahora la diferencia. Veamos Romanos 8:30. Y allí lo encontraremos. Aquí está el llamamiento efectivo. Este es el llamamiento absoluto y efectivo de Dios en oposición al llamamiento general, y le explicaré por qué. Versículo 30 de Romanos 8. Y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ahora veamos. Allí tenemos el hecho de que cada uno de los elegidos recibe un llamado, y cada uno de los que recibió ese llamado fue justificado, de modo que tiene que ser un llamamiento diferente del llamamiento general. ¿No es así? Obviamente. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Versículo 14. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. Él lo eligió a usted. Entonces lo llamó con un llamamiento efectivo que resultó en la salvación, en oposición al llamamiento general y externo. Nosotros no conocemos todos los misterios relacionados con esas dos cosas. Solamente sabemos que es obvio en la Biblia que podemos separar estas dos cosas. Usted pensará que si es llamado con el llamamiento efectivo, no tiene que hacer nada, sino quedarse allí parado hasta ser arrebatado. No, de ninguna manera. Y le mostraré por qué. Es algo simple e importante. 1 Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Ve eso? Por fe. Por fe usted establece, al responder a Jesucristo, el llamamiento de Dios. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tenemos que responder al llamamiento de Dios por fe. Hay un gran misterio en esto, es verdad. De manera que somos los elegidos de Dios. Respondemos por fe al llamamiento efectivo, haciendo así nuestra elección segura. Somos los redimidos, aceptos en el amado, viniendo así a ser los amados del Padre. Es así que ya hemos visto al Redentor y los redimidos. Ahora, en tercer lugar está el precio de la redención. Veamos el versículo 7. En quien tenemos redención. Y aquí está el precio. Por su sangre. El costo de la redención fue la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es la razón por la cual tuvo que ser derramada para pagar el precio. De manera que Cristo completó el pago, cumpliendo con el sistema de sacrificios que se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. La sangre de animales en el pasado, en el Antiguo Testamento, era símbolo del medio de salvación. Naturalmente, la sangre de un macho cabrío o un toro o un cordero no podía limpiar el pecado, pero Dios vio en ella el símbolo del Señor Jesucristo, el tipo de Cristo, y en base a la fe del individuo que llevaba a cabo el sacrificio, limpió su pecado. Pero tenía que ser un sacrificio de sangre. El perfecto pariente redentor derramó su sangre absolutamente perfecta, como un perfecto sacrificio, para lograr una redención también perfecta. En el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 11 leemos: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis
al Dios vivo? ¿Cuánto más efectiva es la sangre de Cristo que fue derramada una vez para comprar la salvación eterna? El costo de la redención fue la sangre del Señor Jesucristo. Ella sola pagó el precio del pecado y los esclavos del pecado fueron libertados por el pago de la sangre de Cristo. Satisfizo la ley santa y justa de Dios. La ley decretaba que la paga del pecado es muerte. Jesús murió derramando su sangre, y ese derramamiento y su muerte por nosotros proveyó el pago requerido por la justicia de Dios, de manera que el pecado tuvo que libertar sus víctimas. Es así que la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre fue el precio del rescate para libertarnos de la esclavitud. Realmente no es ninguna maravilla que Pedro la llame como lo hace en 1 Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Preciosa significa de un precio muy alto, tan alto que usted no podría comprarla. Ninguna cantidad de riquezas en el mundo podría comprar la sangre de Cristo. Tenía que ser dada gratuitamente, ¿no es así? Vuelve a mi pensamiento el versículo 9 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y cantaban un nuevo cántico. Este va a ser el cántico de la iglesia cuando vayamos a estar con el Señor, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Ese va a ser nuestro canto. Un canto nuevo, preciosa sangre, preciosa salvación. Creo que el Señor Jesucristo instituyó la comunión, la cena del Señor, de modo que podamos constantemente recordar la importancia del derramamiento de su sangre. Bien, el único detergente real para el pecado es el derramamiento de la sangre del perfecto Redentor, Cristo Jesús. Estamos libres de la culpa y la condenación del pecado. Estamos libres del poder y la pena del pecado. Y algún día vamos a estar perfectamente y verdaderamente libres de la presencia real del pecado. ¿Sabía esto? Está aquí, en el versículo 14. Estamos esperando la completa redención de nuestra perfecta posesión en el futuro. De modo que hemos visto el Redentor, el redimido y el precio de la redención, el cual es la sangre de Cristo. Ahora, en cuarto lugar, quisiera mostrarle el resultado de la redención. ¿Qué pasa cuando usted es redimido? Aquí vamos a encontrar algunas cosas verdaderamente grandiosas. Todo esto ha sido grandioso, pero esta parte es realmente fantástica. Podría dar una serie entera de mensajes sobre los resultados de la redención, pero Pablo solamente escoge aquí dos cosas. Primero, perdón, y en segundo lugar, sabiduría e inteligencia. El perdón es el primer resultado de la redención. Note en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ese es el primer resultado de la redención, el perdón de pecados. ¡Qué fantástico es realizar esto! ¿Sabe usted cuánta gente en este mundo está agobiada por el peso del pecado y la culpa? ¿Sabía usted que la culpa es el común denominador de toda la ansiedad y de todos los problemas psicológicos? Las personas están oprimidas u obsesionadas por la culpa. El pecado produce culpabilidad, pero Cristo viene y dice: cuando te redimí, yo perdoné todos tus pecados. ¡Qué liberación! No hay razón para sentirse culpable. No existe ya ningún motivo. Mateo 26-28 refleja lo que Cristo va a hacer en su muerte.
Están en la última cena y Jesús dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús derramó su sangre para obtener el perdón de los pecados. La redención por la sangre provee el perdón. Es interesante volver al Antiguo Testamento para encontrar que aún los hijos de Israel comprendieron esto. En el día de la expiación, habían 2 machos cabríos. Uno de ellos era sacrificado y su sangre era rociada sobre los cuernos del altar. El otro macho cabrío quedaba allí parado y sobre su cabeza eran confesados los pecados de las gentes. Allí mismo, donde este macho cabrío estaba, el sacerdote ponía sus 2 manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados de todas las gentes, como si fueran colocados sobre este macho cabrío. ¿Sabe lo que pasaba entonces con el animal? Era llevado bien lejos en el desierto y se lo dejaba ir para no volver nunca más. Lo que eso simboliza es obvio. Los pecados de las gentes habían sido perdonados. Eran enajenados para siempre. ¡Qué hermoso pensamiento! Y en efecto, el significado completo de perdón viene del verbo afiemi, y quiere decir enviado lejos o recibir la orden de partir. Eso es lo que significa. Eso es el perdón. Dios envía nuestros pecados lejos de nosotros. No solamente escribe perdonados en la página, sino que además la arranca del libro. ¿No le parece que esto es realmente fantástico? Esa palabra es usada a menudo en relación a la liberación de un prisionero al que se deja ir para no retornar jamás. De modo que el segundo macho cabrío en el Antiguo Testamento es una analogía que representa el perdón y el alejamiento de nuestros pecados para nunca más volver. Esto se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. Permítame mostrarle algunas tremendas verdades. Salmo 103:12 dice, ¿cuánto está lejos el oriente del occidente? ¿Qué lejos es eso? ¿Ha pensado sobre esto? ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿No es maravilloso? También Isaías lo dice claramente bajo la inspiración del Espíritu Santo en el capítulo 44, versículo 22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Preste atención a esto, porque yo te redimí. Redención significa perdón, es una verdad tremenda. Jeremías no iba a ser menos que Isaías, de modo que en el capítulo 31, versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Aquí está hablando sobre el pacto en el futuro con Israel. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso es exactamente lo que poseemos en el presente por la salvación y la redención que Él ha provisto. Dios ya ni siquiera recuerda nuestros pecados. Es asombroso ver cómo nosotros no podemos olvidar, pero Dios puede. Miqueas, capítulo 7, versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Al oír de esto pienso, por supuesto, en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego en el capítulo 2, versículo 12, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados.
Al leer esto, usted puede ver que Dios ha alejado el pecado para siempre. Usted se preguntará, ¿qué pecado? ¿El pecado que hemos cometido? No, todo el pecado que hemos cometido y que habremos de cometer. Todo está perdonado. Eso es como si una tremenda carga fuera quitada de sobre su espalda. Los hombres han sido acosados por el pecado desde el principio del mundo. Shakespeare, en su libro Ricardo III, escribió estas líneas clásicas dichas por el rey Ricardo. Mi conciencia tiene 1000 lenguas individuales, y cada una de ellas trae una historia individual, y cada historia me condena. Esa es la actitud del hombre. Es también asombroso ver que muchas personas que han sido perdonadas no pueden creerlo. Piensan que perderán su perdón cuando pecan. Muy bien, hermano, el perdón es el perdón del pecado. Si usted peca, es perdonado, ¿comprende eso? No puede ser perdón si no hay ningún pecado que perdonar, ¿verdad? Digamos que usted es perdonado mientras no peque nuevamente, pero si usted no peca, entonces no necesita perdón. Otras personas piensan que tienen que estar rogando a Dios continuamente que les perdone. Eso no es así tampoco, y ya lo hemos visto claramente. Usted no tiene que pedir o rogar a Dios por perdón. Nuestras cosas nos son perdonadas por la sangre de Cristo. Todo nuestro pecado es perdonado. Leemos aquí mismo en Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. También lo encontramos en Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. De modo que el cristiano saludable no tiene que rogar por el perdón, solamente dice, Señor, quiero reconocer mi pecado delante tuyo. Quiero admitir que soy un pecador y agradecerte porque ya me has perdonado. Quisiera que se diera cuenta del tipo de perdón que es este. Aquí está escondida la semilla de un pensamiento que es realmente conmovedor. En primer lugar, está basado en la gracia, ¿no es así? Es la gracia de Dios la que le da el perdón. Tiene que ser por gracia porque usted es culpable, de modo que tiene que ser necesariamente por gracia. En segundo lugar, quisiera que viera lo maravilloso que es su gracia. El grado de su perdón está controlado por sus riquezas. Y nótelo bien, el perdón de pecados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia. Como puede ver, el grado del perdón que le es otorgado a usted está controlado por las riquezas de la gracia de Dios. Ahora, si se puede imaginar qué cantidad de gracia tiene Dios, entonces conocerá cuánto perdón ha obtenido de Él. ¿Le gusta esto? Es perdón hasta la extensión de sus riquezas. Eso es increíble. Representa la misma cantidad de perdón como Dios tiene de gracia. Realmente increíble. Ahora note esto. No dice perdón tomado de las riquezas de su gracia. Dice perdón según las riquezas de su gracia. Por ejemplo, si hubieran aquí 2 millonarios y yo les dijera, tenemos una necesidad desesperada en la obra del Señor, tenemos un proyecto muy grande que necesita ser financiado, entonces la primera persona me da $10,000. Eso está muy, muy bien. Él me dio tomando de sus riquezas, ¿verdad? Pero la segunda persona me dice, aquí está, le doy todo lo que tengo.
Él me da todas sus riquezas. ¿Ve usted la diferencia? Cuando Dios da de su gracia, no busca dentro de su capital y dice, aquí tiene un poquito. Él nos da todo lo que posee. Y amigo, si usted ha obtenido toda la gracia que existe, ¿de qué tiene que temer entonces? Eso es exactamente lo que quiere significar cuando dice en Romanos 5, esta gracia en la cual estamos firmes. Las riquezas de su gracia llegan a nosotros en su totalidad, y este es un pensamiento tremendo. Dios da la gracia total para cubrir el pecado. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos en una gracia total, poseemos todo lo que necesitamos. Tal vez usted pensará, sí, entonces podemos ir y pecar. No, eso está en Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. El amor verdadero no desea cambiar la gracia. ¿No es así? Muy bien, el versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios nos da su gracia, ¿quién va a venir y decir, no, usted está en un problema? Si Dios nos liberta, nadie puede decir nada acerca de ello. Si la autoridad más alta del universo nos ha perdonado, ¿quién va a formular cargos contra nosotros, verdad? ¿Quién está más alto que Dios? Si Dios dice que usted está perdonado, eso es todo lo que se necesita. ¿Quién es el que nos condena? ¿Quién va a condenarnos? ¿Quién es? ¿El Señor Jesucristo, quien murió por nosotros? No. ¿Dios, quien nos dio la gracia total? No. En consecuencia, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Entonces Pablo pone en una lista todas las cosas que tenemos allí en Romanos 8, y a cada una dice, eso no, nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada. La gracia total es exactamente así, gracia infinita. Y la riqueza de la gracia total de Dios excede en gran manera su pecado. Estamos completamente sumidos en la gracia, según sus riquezas, no tomando de sus riquezas, sino de acuerdo a ellas. En efecto, Hechos 4:33 se nos habla de una gracia abundante. Y qué bueno que es eso. Usted se preguntará, ¿por qué Dios tiene tanta gracia? ¿Le gusta desplegar toda esa gracia? Ciertamente. ¿Por qué le gusta tanto? Se lo diré. 2 Corintios 4:15. Escuche esto. Es hermoso, pero antes quisiera decirle que en el universo entero existe un gran tema unificador, un gran motivo para cada cosa que existe. ¿Cuál es? La gloria de Dios. El tema unificador es la gloria de Dios que tiene que unirse a la gracia en alguna parte. Y aquí lo dice. Para que abundando la gracia abundante, gracia que rebosa, por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunden. ¿Para qué? Para gloria de Dios. ¿Sabe por qué Dios da tanta gracia? Porque desea que le alabemos por darnos tanta gracia. Y si usted no comprende cuánta gracia posee, entonces no puede darle gloria por la gracia que tiene, ¿verdad? De modo que usted, hermano, debe comprender la gracia que posee. Deje de pensar que no tiene gracia suficiente para cubrir más allá de su último pecado. Realice que ha obtenido tal cantidad de gracia que todo lo que necesita hacer es dejar de preocuparse acerca de si tiene suficiente gracia y comenzar a alabar a Dios por todo lo que tiene. Esa es la razón por la cual Él se la dio para comenzar. Él sobreabunda con gracia. Alabado sea el Señor por todas sus bondades.
De modo que el primer resultado de la redención es el perdón, según las riquezas de su gracia, no tomando de ella, sino de acuerdo a ella. El segundo resultado de la redención está en el versículo 8, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No solamente nos perdonó, sino que también nos permitió entrar en su plan. De repente nos volvimos sabios, ¿verdad? Cuando usted llega a ser cristiano, el mundo entero cambia. Toda la escena es diferente. Ahora sabe lo que sucede en el mundo. ¿Por qué está aquí? ¿A dónde va? ¿Y qué es lo que está pasando? Repentinamente adquiere sabiduría. Pablo usa aquí dos palabras, hermosas palabras. Una es sabiduría, Sofía, y la otra es inteligencia, que es pronosis. Los dos términos son diferentes. Sofía es la sabiduría de las cosas eternas, vida, muerte, Dios, hombre, destino, eternidad. Es una palabra filosófica, pero el otro término, phronesis, significa conocimiento práctico. Se refiere a los problemas diarios y cómo enfrentarlos. Y cuando usted pasa a ser un creyente, adquiere ambas. Repentinamente adquiere sabiduría respecto al destino. Conoce acerca de la vida, muerte, Dios, hombre, eternidad. Pero además adquiere phronesis. También sabe cómo enfrentar cada problema que le presenta cada día. ¿Ve usted? Sabiduría e inteligencia. La gracia de la redención lo inunda con sabiduría. La sabiduría para comprender el plan de las edades y para saber cómo vivir cada día de su vida. ¿Sabe usted que algunos de los individuos más sabios del mundo ni siquiera conocen que algunas cosas existen? Dios, por medio de su gracia, ha compartido con nosotros ese conocimiento. Note que allí dice que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Podría decir que nos dio una super sabiduría e inteligencia. El creyente puede discernir los misterios de Dios. Yo conozco sus misterios y usted también los conoce. La iglesia, su segunda venida, todas estas cosas que el mundo no conoce. Dios nos ha otorgado su confianza. Esa es parte de la redención. Nosotros sabemos cómo son las cosas ahora y cómo serán en el futuro, una vez que este tiempo presente se termine. Estamos en el plan eterno. No estamos en el plan solamente, somos el plan. Y este es realmente un pensamiento fantástico. Somos infinitamente más sabios que el más sabio de los hombres que existen sobre la tierra. G.M. Clark, en su discurso inaugural, cuando se hizo cargo de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, dijo: no existe secreto ni plan en la historia que todavía deba ser descubierto. Bien, puede que él sea una personalidad en Cambridge, pero yo sé algo que él no sabe. Andrea Mariox dijo esto: el universo es indiferente. ¿Quién lo creó? ¿Por qué estamos aquí, en este pequeño montón de lodo girando en el espacio infinito? No tengo la más ligera idea. Y estoy convencida de que ningún otro la tiene tampoco. Algunas otras personas lo saben, ¿no lo cree así? ¿Sabe usted cuánto es nuestro conocimiento? ¿Sabe cómo somos de inteligentes en la sabiduría divina? Miremos el capítulo 2 de 1 Juan. Allí el apóstol está escribiendo a un cristiano recién nacido. Tal vez usted piense, bueno, los cristianos nuevos no saben mucho. No han leído, no han comprendido mucho. No. Igual que mis hijitos, ellos solo conocen unas pocas cosas. Ahora, quisiera que usted comprendiera algo que hay aquí. El otro día estuve leyendo estos capítulos y quedé realmente asombrado.
Juan está hablando a cristianos nuevos, creyentes jóvenes, pero mire, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos, versículo 5 al final, por esto sabemos que estamos en Él. Podemos seguir más adelante, en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Continuando en el versículo 18. Por esto conocemos que es el último tiempo. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Versículo 2 del capítulo 3. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Al final del versículo 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos es dado. Creo que conocemos unas cuantas cosas, ¿no le parece? Y ellas son las primeras que sabemos cuando somos cristianos recién nacidos. Tal vez no sepamos cómo armar un cohete interplanetario, pero sabemos cómo Dios hizo todas las cosas. Y si hay algo que usted realmente no sabe demasiado bien en lo que se refiere a la sabiduría, Dios se hará cargo de ello también, porque Él dijo en Santiago capítulo 1 versículo 5, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Cuáles son, entonces, los resultados de la redención? Bueno, Pablo nos da dos que son fantásticos: perdón y sabiduría e inteligencia. El cristiano más nuevo y sencillo conoce cosas que el mundo ni siquiera sabe que existen. En quinto y último lugar, veremos la razón de la redención. ¿Por qué Dios quiere hacer todo esto? ¿Qué es lo que tiene Dios en su mente? Incidentalmente, este es también el resultado de la redención. Es el resultado y la razón de la redención al mismo tiempo. Interesante, ¿no es así? Es algo así como un círculo. La razón por la cual Dios redimió a cada uno de nosotros es el resultado de la redención. La razón es la unidad. La razón por la que Dios quiso redimirnos es que Él quería juntar todas las cosas en una. Versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito de la redención es el resultado de la redención de los santos. Cuando Dios se propone hacer algo, amigo, obtiene el resultado que desea. De modo que si Él designó unir todas las cosas, eso es exactamente lo que obtendrá. Y ¿sabe usted otra cosa más? Versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿No es ese otro resultado de la redención? Nosotros conocemos el misterio de la voluntad de Dios. Eso es lo que estábamos diciendo en el versículo 9. Conocemos el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se propuso en sí mismo. Conocemos el pensamiento de Dios en estas cosas. Sabemos lo que Él está haciendo. ¿Y qué es lo que Él está haciendo? Versículo 10. Él dice que está reuniendo
todas las cosas en una. En efecto, la iglesia a la que pertenecemos ahora es una pequeña anticipación del día cuando todas las cosas sean una en Cristo. Ya hemos dicho esto antes y es muy importante. La idea de la iglesia es una pequeña anticipación de lo que será el reino. Entonces habrá paz universal y nosotros tenemos paz en nuestros corazones. Cristo reinará y Cristo está reinando en nosotros. Somos algo así como un pequeño prototipo del reino y nuestra unidad en Jesucristo es una pequeña anticipación de la gran unidad que existirá en el reino y su estado futuro que durará por la eternidad. Muy bien, veamos el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio es ese? El misterio de la iglesia. Capítulo 3, versículo 3 nos habla de esto. No lo vamos a tocar ahora porque lo estudiaremos más adelante, pero allí habla acerca del misterio, el cual es la iglesia, y nos revela ese misterio en el cual se nos ha permitido entrar. Conocemos el misterio de la iglesia, lo comprendemos, ¿no es así? Comprendemos el concepto del cuerpo de Cristo y todo eso. Somos una pequeña anticipación de la unidad final de todas las cosas, porque somos uno en Cristo en este mismo momento. Ahora conocemos el plan de Dios, conocemos el misterio de Dios, sabemos que se complace en llevarlo a cabo, y aquí está el plan final, en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Eso es dispensación. Viene de la palabra oikonomía y significa administración. Es la palabra usada para mayordomía. Se refiere a alguien que administra los asuntos de otra persona. Lleva la idea de administración. En otras palabras, hay ciertos diferentes períodos de administración en el mundo. Sabemos que hay una dispensación de la ley. Sabemos que antes que Adán pecara había una dispensación de inocencia. Eso es, la administración de Dios estaba basada en la inocencia. De modo que, en líneas generales, la administración de Dios de los asuntos del hombre en el pasado estuvo basado en el amor. Ahora, en la presente dispensación, la administración de Dios de los asuntos del hombre está basado en la gracia. En el futuro estará basado en el reino con Cristo reinando. Oikonomía significa varios distintos periodos de administración. Cómo Dios opera, y este es uno de ellos. ¿Cuál de ellos? Es llamado la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuál dispensación es esta? El cumplimiento es la palabra pleroma y significa terminación, completación. Tiempos es kairos y significa períodos de tiempos. Probablemente en este sentido signifique edades de la historia. Ahora, traduzcámoslo de una forma diferente. Que en la dispensación del cumplimiento de todas las edades de la historia, Él, entonces, reunirá todas las cosas en Cristo. En otras palabras, va a haber un período de tiempo cuando todas las otras edades hayan terminado, y esta va a ser la última edad. La edad final de las dispensaciones, cuando el cumplimiento de todas las otras edades haya tomado lugar. Nosotros sabemos cuál va a ser esa época. Va a ser el reinado milenial. Y así en el reino, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Cristo se va a sentar en el trono y va a reinar y todo va a estar reunido en Él. Tal vez usted se pregunte, ¿qué quiere significar al decir en el cielo? Muy bien, escuche. ¿Quién ha estado en el cielo con anterioridad al reino? Nosotros, la iglesia.
los santos del Antiguo Testamento que han sido resucitados al comienzo del reino, incluyendo a los santos que han pasado por la tribulación, los ángeles, y todos vamos a entrar en el reino, ¿verdad? Ahora usted se preguntará, ¿y qué pasará con la tierra? ¿Va a haber gente viviendo en la tierra? Por supuesto, y la población de la tierra y la población del cielo se reunirán en una durante el reino. Ese es el plan de Dios. Juntar en uno al cielo y la tierra, en el gran reino que habrá de venir. Ese es su plan. Esa es la razón para la redención, una unidad final de las cosas existentes en el cielo y la tierra. Y todo esto se logrará en Cristo. Eso es lo que va a suceder de acuerdo a Filipenses capítulo 2. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Ese es el reino. Esa es la meta de Dios. Esa es la razón para la redención. Traer finalmente el reino y reunir todas las cosas en Cristo. Él es el Redentor. Nosotros somos los redimidos. Su sangre es el precio de la redención. El perdón y la sabiduría y la inteligencia son los resultados de la redención. La unidad en el gran reino de Cristo es la razón de la redención. Y así hemos completado el círculo, ¿verdad? Dios inició el plan por medio de Cristo y Dios completa el plan en Cristo. Jesucristo es todo. Quisiera decir algo para terminar. La redención solo se logra a través de la persona del Señor Jesucristo. Toda persona que rechaza la redención ofrecida por Él comete un suicidio eterno. Ojalá que ese no sea su camino. Ojalá que esa no sea su decisión. Ojalá que usted se decida a aceptar a Cristo y entrar a formar parte de su iglesia, de su cuerpo. Padre, te damos gracias porque hemos mirado otra vez dentro de tu palabra y visto verdades que penetran los rincones más escondidos de nuestro corazón. Nos regocijamos, Padre, en la gracia y el perdón contenidos en tus ilimitadas riquezas. Señor, nos regocijamos y no queremos cambiar esa gracia, no queremos cambiar tu amor y abusar de él, porque es un amo mucho más fuerte de lo que cualquier ley pudiera ser. Señor, te agradecemos por tu gracia y al mismo tiempo rogamos por aquellos que han escuchado este mensaje y que aún no han sido redimidos, que no han sido comprados por la sangre preciosa de Cristo porque no desean serlo. Señor, te ruego que ellos entreguen sus vidas a Jesucristo, que le pidan ser limpiados con su sangre para ser redimidos y obtener el perdón de sus pecados, la sabiduría y la inteligencia y la revelación de los misterios de Dios. Te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros sea sensitivo, sea sensible a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén.